tengo algo preparado para tu vida y estoy muy emocionado. Mi espíritu está muy encendido. ¿Cómo está tu fe hoy? A ver, dile al lado, ¿cómo está tu fe hoy? ¿Cómo está tu fe hoy? Yo tengo mucha fe de que algo va a suceder en este lugar. La palabra lo dice, que por la fe veremos las cosas invisibles. Amén. Las cosas que no se ven fueron hechas. Las cosas que se ven fueron hechas de lo que no se veía. La materia prima de los milagros, de las grandes hazañas y cosas que Dios va a hacer en tu vida va a ser a través de la fe. Amén. A través de la fe. Hermano, de nada sirve que te sepas mucho la palabra y conozcas mucho y tengas mucho conocimiento, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y por qué quiero empezar de esta forma? Porque todo lo que nosotros hacemos en este altar, o hablamos o predicamos, nace de un tiempo personal con Dios, nace de las palabras que Dios nos dice y nos invita a predicar esta mañana. Lo que tú vas a escuchar hoy no es algo que he sacado de internet, no es algo que se ha escuchado antes, es algo preparado para tu vida el día de hoy. Dígale a Dios, tiene algo para tu vida hoy. Dice la palabra que Dios no hará nada sin que avise antes a sus siervos, los profetas. Y como ustedes saben, estamos en una casa en la que escuchamos la voz de Dios, y nuestro mayor anhelo y nuestro mayor deseo es hacer la voluntad de Dios. La palabra nos enseña que cualquiera que es guiado por el Espíritu Santo, este es un hijo de Dios. Este es hijo de Dios. Entonces, más allá de la denominación, más allá de tal vez de tu rutina cristiana, más allá de todo aquello, lo que va a pesar más siempre va a ser la palabra de Dios. Siempre va a ser la guía, el soplo del Espíritu Santo. Y en esta casa creemos en eso. Hoy quiero hablarte acerca de un tema muy importante. Sinceramente no es algo que yo suelo hablar, no es algo que estoy acostumbrado a hacerlo. Generalmente estos temas los trata el pastor Mauricio. Pero Dios me dijo, me dio una instrucción muy clara y me dijo: ¿sabes qué, Chris? Vas a hablar de esto en la iglesia y vas a decirles a todos, porque hay algo importante. Este mes de abril hemos profetizado y hemos creído y declarado que es un mes de puertas abiertas. Amén. Un mes de puertas abiertas. Algo va a suceder en este lugar, y si tú lo crees, vas a entrar por esa nueva puerta. Es un mes de puertas abiertas. Es un mes de oportunidades. El número 4 en la palabra significa puerta. El número 4 en la Biblia significa puerta. Y así como tú entras por un lugar, ¿qué significa la puerta? Tú estás dejando una etapa y estás ingresando a otra nueva. Tú estás dejando un ambiente y te estás proyectando a otro. La puerta significa oportunidad. Y Dios viene a darnos oportunidades. Yo no sé cuánto tú le has estado orando al Señor, clamando al Señor por un milagro, para que se desate algo en tu vida, para que esa sanidad llegue de una vez, para que de una vez Dios me use en el ministerio. No sé cuánto has esperado, pero esa puerta, dice el Señor en Apocalipsis: yo tengo una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. ¿Cuántos están conmigo? Y en base a esta dirección, este mes va a ser un mes de oportunidades. Este mes va a ser un mes de ascensos, de promociones. ¿Cuántos han agarrado eso? Este mes se vienen cosas tremendas. Y como niños, Dios dijo que los niños vengan a mí, porque los niños creen. Hermano, tú le dices esto a una persona que tiene la lógica y la razón tan metida en su cabeza y dice: ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Con qué dinero? ¿En qué momento? ¿Con qué contacto? ¿De qué forma? ¿De qué manera? Y estás pensando y calculando. Pero hermano, el reino de los cielos, el reino de Dios, no es el reino o el gobierno terrenal. Aquí podemos pensar las cosas lógicamente, pero en el reino de Dios hay leyes espirituales. Y la fe es locura para los que no creen, para los que tienen una mente natural. Pero para los hijos de Dios, la fe es nuestro caminar. Dice la palabra: no caminamos por vista, sino por fe. ¿Cómo está tu fe hoy? Dile: ¿cómo está tu fe hoy? Y me gusta hacer largas introducciones antes de hablarte de esto. Y como les decía, no es algo que yo suelo hablar, pero Dios me dio una instrucción muy clara y me dijo: vas a hablar de esto, Chris. Yo dije: amén, yo obedezco. Y quiero hablarte acerca, el título de este mensaje o esta enseñanza, esta palabra, es provisión sobrenatural. Di conmigo: provisión sobrenatural. Hermanos, Dios se encarga de lo sobrenatural. Tú te encargarás de lo natural. Tú pondrás tu esfuerzo, tú pondrás tu granito de arena, pero Dios hace multiplicar las cosas. Mi Dios no es un Dios que suma o que resta. Mi Dios es un Dios que multiplica. Ese es mi Dios.
Tú podrás ser tal vez como ese muchacho que se acercó a los apóstoles y les entregó unos cuantos panes y peces. Alguien de quien no esperaría nada. Tal vez tú eres así, pero Él se acerca delante de ti, toma lo poco que tú tienes y lo hace multiplicar y alimenta a 5,000 personas. Este mes, y Dios nos ha dicho que tal vez va a ser un mes de que se va a sacudir y muchas cosas, no solamente en la nación, sino en tu economía personal. Y hay algo que lo quiero decir con mucho temor a Dios. Cuando nosotros estamos agarrados a la roca, no importa la crisis, no importa tal vez el problema económico, no importa la escasez, la sequía que pueda haber alrededor nuestro, si estamos aferrados a Él, nosotros vamos a ser provistos. ¿Alguien está conmigo? Nosotros vamos a ser provistos. Y quiero enseñarte acerca de una historia que está en la palabra, y sé que lo has escuchado antes, pero vamos a leerlo una vez más. Vamos a hablar acerca de la viuda de Sarepta. Di conmigo, viuda. Fue una mujer en una época muy difícil, muy complicada. Se levantó el profeta Elías, y el profeta Elías dijo por su palabra: ¿saben qué? Israel no va a llover por 3 años. No va a llover no va a llover en Samaria ni en Israel. No va a llover sino por mi palabra. Y lo declaró el profeta. Y al instante se secaron, dice, las nubes. El agua ya no vino por 3 años. Imagínate, para esa época Israel era algo muy grave, era algo muy importante, porque ellos dependían muy fuertemente de lo que es la agricultura, de sus ganados, de las bestias. Todo lo que ellos hacían necesitaban el agua. Amén. Ellos necesitaban el agua, era parte de su diario vivir, era parte de sus transacciones, de todo. El agua era importantísimo para sobrevivir en ese momento. Pero Dios viene con un castigo y un juicio sobre Israel tan fuerte que dice: ¿saben qué? Ustedes me han colmado con sus pecados, han llenado mi casa de idolatría, de abominación. Y ¿saben? Voy a mandar a mi profeta y voy a hacer que no llueva por 3 años. 3 años. No fue un mes, no fue 2 meses, no fue un trimestre, un semestre, no fue un año, fueron 3 años. 3 años en los cuales no había la lluvia. Para cualquier agricultor, ustedes saben que la lluvia es algo muy importante. Yo que trabajo con algunas empresas que están generalmente en el oriente, son empresas agricultoras, empresas oleaginosas, que están en esto de la soya. Para ellos es importantísimo recoger grano y que sea el mejor grano. Pero el grano depende ¿de qué? De una buena cosecha. ¿Y la buena cosecha de qué depende? De una siembra a tiempo. ¿Y de qué depende una siembra a tiempo? Que también las condiciones climáticas, que todos los recursos, los bioquímicos, todo lo que se ha puesto en la tierra provea un buen grano. Y estos agricultores toman lo mejor que tienen y con eso pueden hacer su negocio. Y con eso pueden producir el aceite y la harina de soya. No te doy un ejemplo. Es importantísimo para ellos eso. Y ellos saben con su mente: si no está lloviendo, va a ser una mala cosecha, no va a haber. De esa forma pensaba un agricultor, o pensaba alguien en ese momento, ¿no? Y Elías estaba a punto de decir esto sobre todo Israel. Vamos a leerlo con calma y vamos a empezar a desarrollar esta palabra. Amén. Primera Reyes 17, del 8 al 16. Dice la palabra: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. Le habla al profeta Elías: he aquí yo he dado orden, mira qué tremendo, he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, y para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ella un poco de una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta que el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja, ¿qué dice la palabra?
no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová había dicho por Elías. Qué lindo. Es una situación muy importante. Elías está siendo perseguido y le dice: ¿sabes qué, Elías? Vas a ir donde una viuda. Lo hermoso del Señor es que siempre elige a las personas que nadie cree en ellas. Elige una viuda, a la persona más débil, a la persona más indefensa, más vulnerable en esa situación. Elige a una mujer que estaba a punto de morirse, en un cuadro de depresión, al punto que iba a matar no solamente a ella misma, sino a su hijo más. Estaba en una situación compleja, difícil. Estaba en el fondo, estaba tocando fondo. ¿Cuántas veces nos sentimos así cuando estamos en nuestras vidas? Era tanta la depresión que incluso iba a matarse, iba a agarrar a su casa, y dije: no, yo me tomo esto y me voy y me muero. ¿Por qué? Porque era tan fuerte esta sequía, esta hambruna que hubo en la época, que dice la palabra que los arroyos empezaron a secar. Antes de que Elías fuera a visitarle a esta mujer, Elías no fue directamente donde ella, sino que fue a un arroyo cerca del río Jordán a ser alimentado con agua. Y mientras no llovía, el arroyo se secó. El arroyo se secó. Y esta mujer y este profeta recibe la palabra de Dios que le dije: ¿sabes qué, Elías? He dado orden a una mujer que te sustente. Lo que Dios dice, la bendición que Él ordena, ninguna maldición lo puede revocar. Lo que Dios dio orden de bendecir, no importa la economía, el partido de turno, no importa la gente que puede estar en contra tuya, no importa quién se levante a hacerte afrenta, a quien intente hacerte caer. Cuando Dios dio orden de algo, cuando las palabras del Señor dijeron algo, es amén, es sí y es amén. Hecho está. Y no importa quién se levante, de nuevo repito, ¿se acuerdan del profeta Balaam? Cuando lo contrataron a un profeta: ¿sabes qué, Balaam? Vas a ir a maldecir a mi pueblo, te voy a dar dinero en la mesa, ve y maldice a mi pueblo Israel. Balaam, un profeta de Dios, es llevado por el rey Moab, si no estoy mal, lo lleva delante de Israel. Ahora sí, Balaam, haz lo tuyo, pero esta vez maldice a Israel. Y Balaam dice: un cachito, voy a ir donde Jehová mi Dios y voy a decir que voy a escuchar qué dice él. Va, y el Señor le dice: no, ¿sabes qué? Vas a bendecir a Israel. Y vuelve Balaam y declara bendición. El rey se enoja: oye, pero yo te he pagado para que maldigas. Ven, a ver, de nuevo, volvamos a intentarlo. Vuelven a hacer un sacrificio y le dicen: ahora sí, Balaam, maldice a tu pueblo. Y Balaam escucha al Señor y el Señor dice: no, yo he dado orden de bendecir, y ni siquiera tú, que eres mi profeta, ni siquiera alguien va a poder decir una palabra en contra de mi pueblo. Entonces lo que Dios te dijo, la orden que Dios puso sobre tu vida, nadie lo va a quitar, amén. Por eso es importante que las promesas que agarramos, nos aferramos del Señor, las debemos creer con todo nuestro corazón, porque no son promesas de hombre. Hermano, la garantía de un hombre es la garantía de un hombre. Un hombre falla o no falla. Una persona te puede decir un día sí, al día siguiente no. Una persona te puede decir: voy a estar contigo hasta el fin del mundo, hasta allá, pero pasan unos meses y se alejó de ti. Es una promesa de hombres, pero mi Dios es un Dios de palabra. Mi Dios es un Dios de palabra. Mi Dios es un Dios de palabra. Y Él dijo: yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él dijo lo hará. Nosotros somos infieles, pero Él permanece fiel. Dile al de lado: Dios es fiel. Dios es fiel. Sabes, Él es capaz de cambiar tu circunstancia, mover gente, hacer muchas otras cosas solo para llamar tu atención. Si tú estás hoy en este día, no es porque hayas recibido una invitación tal vez nuestra solamente, es porque Dios tuvo que manejar, mover todo, sacudir las cosas para que tú hoy estés aquí, para que creas en su palabra. Entonces le dice a Elías: ¿sabes qué, Elías? He dado orden de que una viuda te va a sustentar. Te va a sustentar. Aquí hay una bendición y hay dos partes, desde dos puntos de vista desde donde podemos ver esto. Primero, los que servimos al Señor, así como el profeta Elías, los que servimos al Señor tenemos una garantía de que nuestro Dios nos sustenta. No saben cuántas veces con el pastor estábamos en tiempo de vacas flacas, en momentos donde no había nada en la billetera, donde solo había tal vez mucha pena, tristeza en nuestro corazón, porque las finanzas no estaban resultando como queríamos. Pero en los momentos, así como José, como dijo el pastor esta mañana, como José, él prepara, reserva lo mejor para sus hijos. ¿Están conmigo?
No importa el tiempo, hermano, no importa si hay sequía, si hay crisis. Hermano, yo que estoy en el sector financiero y analizo constantemente la economía y estoy en eso por mi trabajo, hay muchas cosas y yo no quiero sembrar ni zozobra ni ningún tipo de especulación, pero yo puedo de alguna manera sentir tal vez la temperatura del ambiente. Y un poco las cosas no se ven muy alentadoras, porque tú escuchas a los empresarios y te dicen cosas adversas, te dicen cosas contrarias, te dicen que no hay plata, que no hay dinero, que de dónde vamos a hacer esto y lo otro. Y hay mucha adversidad aparentemente. Pero entre todo eso, yo estoy tan seguro de que mi Dios, así como José, me puede dar lo mejor, aunque los demás estén en crisis. Y eso es para su casa, y eso es para los justos. ¿Quiénes son justos acá? ¿Tú eres justo? ¿Tú crees en Jesús o no? No eres justo por tus obras, eres justo porque Él te justificó. Tú eres comprado con precio de sangre. Volvamos a la historia. Lo que me parece muy interesante es que Dios le dice: he avisado a una viuda. Pero cuando lees la historia, llega el profeta donde la viuda, y la viuda ni siquiera sabía quién era esa persona. Estaba tan metida, encerrada en su problema, en su casa, lista para morirse, que ni se acordó ni vio que el profeta estaba ahí. A mí me parece muy interesante. Yo me quejaría si fuera el profeta. Le diría: Señor, ¿cómo que has dado aviso? Aquí ni saben quién soy yo, ni me han recibido, ni siquiera me han abierto la puerta, ni un vaso de agua esta señora me quiere dar aquí. Uno piensa y dice: ¿cómo? ¿Por qué? Porque había un propósito más grande, que no solamente iba a bendecir al profeta, sino también iba a bendecir toda una casa. Cuando tú te conectas con el hombre o mujer de Dios, Dios te va a bendecir, no solamente al hombre o mujer de Dios, sino también a ti. Por eso es importante conectarse con las personas que Dios ha puesto en tu vida. Por eso es importante que tú honres. Hablábamos con el pastor, es importante la honra. Como les dije al inicio, este reino de los cielos no se mueve por las leyes naturales. Este reino de los cielos se mueve por leyes espirituales. Y lo que vienes aquí a aprender a la iglesia no es que te lea la Biblia, hermano. Si tú has venido aquí a que te lea la Biblia, estás perdiendo el tiempo, porque la Biblia se la lee en casa. Tú estás aquí para aprender los principios espirituales y que tú te muevas en eso y puedas entender cómo ser prosperado, cómo ser bendecido, cómo ser sano, cómo cumplir el propósito de Dios en mi vida en esta tierra. Yo aprendo eso en la iglesia. Yo vengo a equiparme para eso a la iglesia. No vengo a escuchar que me digan Génesis, Apocalipsis. Yo vengo a entender los misterios escondidos. Si tú vas a un lugar y solamente te recitan la palabra, no es un lugar con vida. Ve a un lugar donde te enseñen los principios espirituales. Cuando nosotros tomamos eso, empezamos a caminar de una forma muy distinta. Se levantó y se fue a Sarepta. Me lo pone en el verso 10. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, aquí una mujer viuda estaba recogiendo leña. Primer punto, Dios elige siempre lo menos probable, lo improbable. Las cosas, ¿sabes por qué Dios es Dios? Porque Dios quiere mostrar su poder, su grandeza. ¿Y cómo va a mostrar su poder y su grandeza? A través de una situación muy difícil de realizar. Dios es Dios porque Él te lleva a un lugar donde imposible es para los hombres, pero para Dios todo es posible. Ahí te das cuenta, ese es mi Dios. Cuando Dios te llama a algo grande que supera tu capacidad, que supera lo que tú puedes hacer con tus manos, tu inteligencia, te sobrepasa por completo, ahí te das cuenta que es Dios, porque mi Dios es grande. Y esa brecha en lo que tú no puedes y lo que Dios puede se llama dependencia de Dios. Por eso Dios nos llama a extremos. Por eso Dios nos estresa así hasta lo último, para que nosotros doblemos rodillas y reconozcamos: Señor, no puedo yo. Digo esto porque era una viuda, era una mujer indefensa, era una mujer que nadie podía ayudarla, pero solamente Dios. Amén. No sé si tú estás en esa situación, no sé si hoy te estoy hablando a tu corazón o a tu condición, pero quiero decir esto porque a pesar de que vengan tiempos difíciles o puedan venir tiempos difíciles, Dios protege a los suyos. ¿Cuántas veces no? Dios, amén, dale un aplauso al Señor. ¿Cuántas veces Dios no teníamos y Dios pone el dinero en la mesa? Dios trae clientes de la nada. Hermano, yo conozco, he escuchado tanta gente y testimonios, he visto con mis ojos gente que le ha dado la prioridad al Señor y su negocio es más bendecido que los demás y hacen lo mismo que todos. ¿Por qué? Porque la gracia y el favor está con ellos. Gente que vende de lunes a viernes, sábado y domingo, se lo entrega al Señor, pero hace lunes a viernes 2 veces más que la gente que se mata de día y de noche.
Tú dime, ¿eso es natural? Hermano, yo que estoy en esa área financiera, yo digo, Señor, esas finanzas no son naturales. Eso viene de arriba. Es imposible. Gente que te pone la venta exacta en el momento exacto. Gente que te llama y te busca para contratarte. Gente que abre la puerta y un poco más te mete adentro para que de una vez ya empieces el lunes. ¿Cómo es eso? ¿De dónde viene eso? Ese es mi Dios. Ese es mi Dios. Y yo no vivo, no te estoy diciendo palabras, estoy diciendo cosas que lo estamos viviendo. Son cosas que son reales. Y la provisión sobrenatural es verdad. Dile al de lado, es verdad. Es verdad, la palabra de Dios es verdad. Números 23, del 20 al 22. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y yo no podré revocarlo. Si Él dio bendición a tu vida, créelo. Si Él dijo, tú y tu casa serán salvos, créelo, hermano. No te lo ha dicho el pastor, no te lo ha dicho un hermanito, te lo ha dicho Dios. Y si el Señor te dijo que en este momento te voy a proveer, voy a ser tu sustentador, voy a ser Jehová Jireh en medio de tu casa, pues lo voy a hacer. Porque es así. Me gustaba el verso que decía el hermano Eric la anterior semana. Joven fui y envejecí, y no he visto justo caído para siempre, ni su descendencia que mendigue pan. Es que ese es mi Dios. Tú estás en una casa muy próspera, y lo digo con un orgullo santo. No sé si hay eso, pero con un orgullo en Dios de decir que más allá de lo material o natural, porque al final a Dios no le interesa nuestro dinero. Él quiere que nosotros vivamos esta vida prósperos. Él es dueño del oro y de la plata. Aquí no se predica el evangelio de la prosperidad, claro que no. Pero aquí entendemos que vivir en la pobreza y en la quiebra y bancarrota no es voluntad del Señor. No puedes decir que amas al Señor y tu vida religiosa y estás en quiebra. ¿Sabes que Dios vino a que vivamos en esta tierra en plenitud? Y la palabra salvación, Yeshua, salvación, no significa solamente que te mueres y te vas a ir al cielo. Significa una salvación completa, que implica salud, implica tus finanzas, implica tu familia, implica todo lo que tú eres. Eso es salvación. Y si estás viviendo a Cristo realmente en tu corazón, tu vida debería dar testimonio de eso. Tu mente, tu corazón, tus finanzas deberían decir, aquí está mi Dios. Aquí también está mi Dios. A veces venimos a la iglesia y creemos en todo, menos en ciertas áreas de nuestra vida, ¿verdad? El Señor quiere bendecir tus finanzas, quiere hacer esto y lo otro. Ven, pasa a dar. Ahorita voy al baño un ratito, ahorita vuelvo. A veces queremos que todo se convierta, pero debemos entender que las promesas de Dios son más importantes. Dios dio orden de bendecir, amén. Primer punto. Bueno, ya hablo de esto del primero. Siguiente, Dios esperó hasta que los arroyos se secaran. Uno piensa y dice, pucha Señor, ¿cómo? Si ya había sequía en la nación, si no llovió por mucho tiempo, ¿por qué no lo enviaste directamente al profeta donde está viuda? Si ya estaba desesperada, si ya estaba en una condición muy, muy mala, ¿por qué no lo enviaste directamente? ¿Por qué te tardaste tanto? Porque la palabra nos dice que antes de que haya ese encuentro entre Elías y la viuda, Elías estaba en un arroyo y Dios dijo que se seque el arroyo y recién vas a ir. Esto me enseña algo de Dios, que Dios siempre espera las crisis para mostrarse Dios. Dios siempre espera las crisis para mostrarse Dios. El mejor discipulado, hermano, es la crisis. El mejor discipulado es la crisis, hermano. Cuando todo sale bien, cuando todo va bien, cuando las cosas avanzan, nadie viene a la iglesia, nadie viene a la oración, nadie viene a rendir su vida. Pero cuando hay crisis, cuando el zapato aprieta, cuando las cosas están empezando a quemarse en tu casa, ahí nos acordamos del Señor. Por eso Dios tuvo que esperar que la fe de esta mujer llegue a un punto de desesperación. La desesperación es poderosa. Dile de la desesperación es poderosa. La desesperación es poderosa. La gente que más necesita un milagro son la gente más desesperada muchas veces. Y a esas personas Dios conoce, Dios los toca para que vengan. Dios espera la crisis para que tú veas el milagro. Amén. Dios espera la crisis para que veas el milagro. Si estás anotando, escríbelo. Dios espera eso. Tú miras, Dios es malo, Dios quiere verme sufrir, Dios quiere, no sé. Sabes, Dios no es malo, Dios es bueno, pero Él quiere probar tu corazón.
Dios es capaz de abundar a una mujer gentil a nuestro favor. ¿Saben qué es interesante de esta historia? Hay muchos datos muy interesantes. Pero ¿por qué el profeta Elías no fue una viuda dentro de la nación de Israel? ¿Por qué no fue una persona judía? No fue una persona judía, fue una persona gentil. ¿Quiénes son los gentiles? Los que te abren la puerta del minibús, los que te dan paso. No, gentil. Gentil para la nación judía es aquel que es extranjero, que es un forastero, que es alguien fuera de su religión, de su credo. Es alguien que no comparte sus tradiciones. Ese es un gentil, un extranjero. ¿Están conmigo? Y uno dice: Señor, ¿cómo vas a bendecir a una viuda que ni siquiera es judía? Ni siquiera es judía. Porque esta viuda vivía en Sarepta de Sidón. Sarepta de Sidón era la costa sur de Sidón, justamente, que era otro territorio más al norte de Samaria, de Israel. Ni siquiera era parte de la nación. ¿Están conmigo? ¿Qué me indica esto? ¿Qué me dice esto? Que si tú eres un hombre o mujer de Dios, ¿cuántos hombres y mujeres de Dios están acá? ¿Cuántos profetas están acá? Si Dios dio orden de bendecir, hermano, tú vas a ser incluso próspero a los que no creen en Dios. En tu trabajo tú vas a ser el mejor y las cosas van a empezar a avanzar y van a empezar a sobresalir porque Dios está contigo. Cuando José estaba a cargo de toda la nación de Egipto, ¿Dios solo lo bendijo a José? No, Él bendijo a toda una nación que ni siquiera creía en Dios. Y lo bendijo, ¿por qué? Porque había un hijo de Dios en una posición de autoridad. Y si tú eres bendecido y Dios te ha puesto en un lugar de renombre, en un lugar donde tienes autoridad y tienes incluso gente debajo, no es casualidad. Es porque el Señor quiere usarte para bendecirte a ti, sí, pero también a los demás. Pero pastor, no creen en Dios, le estoy invitando a la iglesia, no quieren venir. Hermano, más allá de que te acepten la invitación o no te acepten la invitación, por tu fe Dios te va a prosperar a ti y a los que tengas al lado. Y pasa y sucede. Y Cris, ¿y por qué cuando tú estás todo sale bien? ¿Y por qué avanzamos? ¿Y por qué esto? Y este negocio se dio, nadie pudo resolverlo, tú vienes y lo resuelves. Y esto y lo otro y las cosas y los números. ¿Qué está pasando? Es que mi Dios, en quien yo he creído, es poderoso para darme todo lo que yo he anhelado, más allá de lo que yo he esperado. Entonces Dios fue a una mujer gentil, a una mujer en Sarepta de Sidón. Esto me dice mucho, que mi Dios no es solamente Dios de un grupo selecto, de la élite cristiana. Dios es Dios de todos. Y llueve sobre todos. Llueve sobre todos. Llueve sobre todos. El sol sale sobre todos, ¿o no? Claro que nosotros tenemos que hablar de Cristo, claro que sí, es nuestro trabajo. Pero esta bendición financiera también va a bendecir a los demás. Dice la palabra que Él quiere que tengamos lo suficiente. No, Él quiere que tengas 2 pesos para el pasaje y nada más. Él quiere darte no solamente lo suficiente, en sobreabundancia. El carácter de Dios es ese, darte de más. Dijo David: Señor, no quiero que me des poco para que blasfeme en contra de tuya, ni tampoco me des tanto que me olvide de ti, ¿no? Pero hay muchas veces que nosotros, tengamos o no tengamos, igual nos hemos olvidado del Señor. Pero Dios nos dice algo. Yo leo la palabra y entiendo el carácter de Dios, que mi Dios no es un Dios que da poco, es un Dios que da mucho. Y cuando te hablo de multiplicación, ¿cuántos conocen la tabla de multiplicar? ¿Todos? Si no, hermano, te aplazaste, primaria. Era terror, ¿verdad? Ir a la casa y que no te hayas aprendido la tabla del 1, del 2 y tus papás lleguen. Te sonaban a ese ratito. ¿Por qué te digo esto? Porque así como en la tabla de multiplicación, ¿cómo se empieza? En la tabla del 1. 1 por 1, 1 por 2, 1 por 3. Pero 1 por 1, ¿cuánto es? Es 1. Sigue siendo multiplicación. Hay muchos de ustedes y de nosotros que tal vez estamos en multiplicación, pero estamos en el 1 por 1. 1 por 1, y sigues orando y sigues clamando y esperando en el Señor, y solo ves el 1 por 1, el 1 por 1, y dices: Señor, ¿qué pasa? Tú has dicho multiplicación, tú has dicho crecimiento, y el Señor te dice: ahora estás en el 1 por 1, pero después va a ser 2, después va a ser 3, después va a ser 4. Sé fiel. Jesús dijo: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, si tú crees que estás haciendo algo y las cosas no están saliendo como crees, sigue, persevera. Porque Dios te dice: puede que estés en el 1 por 1, pero sigue siendo multiplicación, hermano. Y va a llegar el punto donde eso va a crecer. Mi Dios es capaz de bendecir a los que están con nosotros al lado. Amén. Segundo, Elías le hizo 2 pedidos a esta viuda. Un poco leemos la historia.
Imagínate, usa tu imaginación. Dios nos dio la imaginación para usarla. Y Elías se sienta a un costado, la ve a la mujer y le dice: primer llamado, mujer, dame un vasito de agua, por favor. Y la mujer, como si no fuera nada. Yo me pongo a pensar, pero sequía, no hay agua, no hay tal vez ese recurso tan importante en ese momento. Y cuando le pide agua a la mujer, no importa, aquí tienes. Elías toma un vasito de agua. Tomó Elías, seguramente pasó algunos minutos, y él volvió a llamarla y le dijo: ¿sabes qué, Elías? Ahora, mujer, dame un poco de comida. Y ahí es cuando reconoce la condición de la mujer y le dice su historia. ¿Sabes qué, Elías? Este poquito que tengo, con esto me iba a matar. Yo y mi hijo íbamos a comer y nos íbamos a dejar morir. Y después Elías le dice algo que a mí me impresiona. Primero, el primer llamado fue agua, solamente agua. Pero el segundo ya le tocó el corazón. Le dio en algo que le costaba, que le dolía mucho, que era su sustento diario. Cuando Dios quiere hacerte abundar en las finanzas, Él va a pedir de tu parte algo. Como les dije al inicio, el reino de los cielos se mueve por estas leyes espirituales. Y muchos le dicen: pero es el reino al revés. ¿Por qué? Porque cuando me hacen algo tengo que perdonar. ¿Por qué es el mundo al revés? Porque cuando quiero ser bendecido tengo que dar, no tengo que recibir. Hay un principio en Dios que mientras más tú das, más el Señor te da a ti. ¿Alguien me ha entendido? Así se mueve el reino de Dios. No es como nos enseñaban: guárdate, que no le des a nadie, ahorra esto, sé egoísta, es para ti. ¿Cómo vas a dar a los demás? ¿Cómo vas a desperdiciar esto y lo otro? Eso nos ha enseñado este mundo. Pero Dios te dice: más bienaventurados son los que dan. Más bienaventurados, más que bendecido eres si tú primero das. Tú quieres cosechar abundantemente, ¿cómo tienes que sembrar? Abundantemente. Pero pastor, no tengo trabajo, no tengo dinero. Hermano, da todo lo que tienes y el Señor te va a levantar. Simple. La fe se muestra por obras, no se muestra por palabras. No se trata: Señor, yo creo, y estás agarrando el billete de menor corte de tu billetera para darle lo que te sobra al Señor. Y no estoy aquí diciendo algo porque yo quiera tu dinero, te lo estoy diciendo porque quiero verte bendecido. Es un principio que caminamos y lo vivimos con el pastor. Y esta casa es lo que tú ves porque ha habido hombres fieles que cuando no tenían nada, lo poco que tenían, te lo entregamos, Señor. Esto sale de nuestra lógica. Es como que ahora es conmigo así, vuela. Es como que: ¿cómo, Señor, no tengo y me pides lo que no tengo? Porque eso es fe. Eso es fe. No me digas que crees en el Señor si no has hecho algo. No me digas si no crees en el Señor si no has hecho algo. Y le dio lo que le costaba a la pobre mujer en su sustento. Y la mujer, un poco tal vez, le dijo: ¿sabes qué, Elías? No te puedo dar esto porque esto es todo lo que tengo. Y justo fue todo lo que tenía lo que el Señor le pidió. Vámonos a 2 Corintios 9:7. La palabra de Dios dice: cada uno dé como propuso. ¿En dónde? En su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Alguien está conmigo? Da como Dios propuso en tu corazón. Hermano, aquí no hay. A veces en mi trabajo se hacen la burla algunos compañeros, me dicen: ¿cuál es la tarifa de tu iglesia? ¿Cuál es el cover mínimo que tengo que pagar para entrar? Y yo me río y les digo: ¿sabes qué? No necesitamos tu dinero, y aquí no vengas con ese corazón, porque Dios no va a darte nada si tú no vienes a darle voluntariamente a Dios. Aquí no se trata de eso. Y Dios dice, póngamelo porfa el verso: tienes que dar como propusiste. ¿En dónde? En tu corazón. ¿Se acuerdan cuando enseñamos acerca de la fe? ¿Dónde empieza la fe? ¿En las palabras? No, la fe empieza en el corazón. Hay algo que Dios te ha pedido que justamente es lo que más te cuesta. Eso tienes que darle hoy. Y no te hablo solamente de lo material, te hablo de algo de tu vida. Yo sé que Dios te ha dicho algo y te ha pedido: dame esto, dame esto. Y tú has dicho: Señor, reprendo al diablo, ese no debe ser tú, Señor. ¿Cómo pues? No. Y ya estamos ahí, ¿verdad? Moviendo la cabeza, peleando internamente: no, Señor, no debe ser tú. Reprende ese pensamiento. Pero a veces es Dios diciéndonos algo porque Él quiere llevarte a otro nivel. A otro nivel, amén. Entonces la mujer estaba en su momento más difícil, pero Dios le ha dicho: ¿sabes qué? El siguiente pasaje: Elías, dame lo que tienes. Uno puede pensar: pero profeta Elías, ¿por qué eres tan insensible, inhumano? ¿Qué te pasa? Le estás quitando lo poco que tiene a esta viuda, no tiene nada más y le estás quitando todo. No sé si han pensado así conmigo.
Han dicho, ¿cómo que le pasa a este profeta? Ni tiene la mujer para morirse, ya le quiere quitar su comida. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué hace eso? Una persona natural piensa eso, pero Dios tiene otra mente. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene que probar nuestra fe para ver el milagro. Algo yo he aprendido en Dios es que nosotros ponemos la obediencia y Él hace el milagro. Nosotros ponemos la obediencia y Él hace el milagro. Es así. Es así. Es así. Nosotros, dile al lado, tú pones la obediencia, hermano. Hay una parte que nos toca hacer. Hay una parte que nos toca. Siempre voy a hablar de eso porque es nuestra responsabilidad dar los panes y los peces, ¿o no? Es nuestra responsabilidad. Es el trabajo de Dios la multiplicación. Ahí yo sé que Dios es Dios. Cuando lo natural lo hago yo y lo sobrenatural lo hace Él. Lo común lo hago yo, lo extraordinario lo hace Él. Pero Él requiere obediencia. Él requiere obediencia. Requiere que puedas creer cuando nadie más lo hizo. ¿Por qué los locos de la fe son llamados locos de la fe? Porque ellos creyeron, cerraron bocas de leones, movieron montañas, derribaron gigantes, hicieron cosas que nadie pudo hacer por la fe. Hermano, si tú quieres ver la provisión en tu vida, la provisión en tu vida financiera, tienes que hacer algo loco. Da ese salto de fe. Hablábamos con el pastor Mauri ayer. Estábamos en un retiro con la alabanza y un poco charlábamos. Y él me dice, ¿te acuerdas cuando hemos viajado hacia un evento? Y en medio del evento el predicador dijo, sus finanzas van a entrar en la gloria de Dios. Van a entrar en la gloria de Dios. Así que levanta tu ofrenda. Levanta tu ofrenda. Y él dijo, pongan lo que tal vez Dios ha puesto en su corazón. Y el pastor me dice, ¿sabes qué, Cris? Yo era más chango, voy a dar $1,000. ¿Sabes qué, Cris? Voy a dar $1,000. ¿Qué? Yo, ¿pero cómo va a ser la comida después? ¿Cómo? $1,000. Yo estoy loco y yo quiero que Dios me provee en todo. Y para mí esto no es nada. Mis finanzas ya le pertenecen a Él. Entonces yo dije, amén, es tu dinero. Yo dije, ok, yo creo contigo. Así que ese rato fue. Y yo lo vi, yo dije, mi hermano está loco. Pero esos locos Dios usa, porque eso se llama fe. Y fue y le entregó la ofrenda. Fue algo que le costó en ese momento. Un monto que tal vez a otros costaría más o costaría menos, pero fue algo que costó en esa circunstancia. Y después, y él mismo lo dice. Por eso es algo que yo no hablo. Generalmente el pastor habla de estas cosas, porque él hace esas locuras, ¿no? Pero lo digo porque lo conozco a él. Y después yo sé, cuando doy testimonio de su vida, aun cuando él no tenía trabajo, no tenía nada, el Señor lo proveía. Le daban comida, venían ventas, dinero, pagos que se habían olvidado, gente le daba, cosas sucedían, vendía algo, siempre tenía. Vestía mejor que yo, comía mejor que yo. Señor, voy a dar $2,000, Señor. Y te cuento como anécdota tal vez, pero esto nos enseña algo. Mira, no se trata por eso del dinero o el número, la cantidad. Se trata del corazón y lo que tú estás dispuesto. Mientras más siembres, más vas a cosechar. Dios tenía que preparar la fe de esta viuda. Era un momento, la puso contra la pared a la pobre mujer. La puso contra la pared. Era como su última marrequetita, ¿verdad? Su último pancito, era el último. Pero Dios la puso contra la pared para que crea. 2 Corintios 9:10. Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Dice que cuando tú siembras, Él te va a proveer para que tú no solamente siembres, sino también tú comas. Amén. Vamos a la historia de Elías. Vámonos al versículo 1 Reyes 17, del versículo 15 en adelante. No, del versículo 13. Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Y aquí le suelta la palabra, aquí le suelta la promesa, la bendición. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra.
Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, ella y su casa por muchos días. ¿Y se cumplió la palabra o no? Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová había dicho por Elías. ¿Cuántos dicen amén? No sé si te alegras. No sé si te alegras. O sea, tú dirás, este profeta era un profeta insensible, inhumano. No era así, porque él tenía una palabra. Él tenía una palabra de Dios que le ha dicho: mujer, solamente dame lo primero, dale lo primero a Dios. En esa época el sinónimo de Dios era el profeta. En esa época el sinónimo de Dios era el profeta. El profeta estaba en la tierra y era Dios visitando a esta mujer, visitando una casa desamparada, visitando una casa sin dinero, una casa en tristeza. Era Dios visitándola. Y Dios le dice: ¿sabes qué, mujer? No te lo comas, dámelo a mí primero. Por eso Dios te pide, cuando no tienes nada, dale a Él todo. Tú miras, ¿ahora qué va a pasar? Ahora se desata la promesa. Y Dios dijo: la harina de tu tinaja no va a escasear, ni el aceite va a menguar. 3 años, hermano. No le financió solamente unas semanitas la comida y el almuerzo a la mujer. Le dio para 3 años. Dime si eso no es sobrenatural. Dime si tú no quieres caminar en eso. Dime si tú no quieres caminar en eso. Entonces la palabra se desata. Y yo vengo hoy con esa palabra de parte del Señor. Dice Jesús, dijo la palabra: creed en sus profetas y seréis prosperados. Dios quiere prosperarte. Dios, el mayor deseo, dice 1 Juan: amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud y que te vaya bien. Ese es el deseo de mi Dios. Pero Él pide que tengas fe antes. Él pide que tú tengas fe antes. El milagro sucede por la obediencia. Amén. Lucas 6:38. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís os volverán a medir. ¿Qué dice la palabra? Dad y se os dará. Cuando tú crees esta palabra y le dices: Señor, mis finanzas son tuyas, sabes, yo no puedo, no sé qué hacer, Señor. Puede estar, no tengo con qué pagar la factura, no tengo con qué comprar este alimento, no tengo, Señor, pero aún lo poco que tengo te lo doy, Señor. Pero hago algo más, Señor. Yo creo que esta ofrenda sube hasta lo alto, y tú no vas a permitir que yo viva hambre en esta tierra, Señor. Y tú abrirás las cosas que ni siquiera me he imaginado, pero tú las vas a abrir por mí. Amén. Las finanzas del reino es eso. Eso es las finanzas del reino. ¿Por qué Dios trabaja con el dinero? Porque Dios no quiere tu dinero, Dios quiere trabajar la codicia. Di conmigo: codicia. A Dios no le interesa. Dice la Biblia: yo soy dueño del oro y de la plata. Si en tu corazón hay algún tipo de prejuicio o algo, es porque estás viendo al hombre y no estás viendo a Dios. Si en tu corazón hay algún tipo de prejuicio, es porque estás viendo al hombre y no estás viendo a Dios. Las finanzas del reino se mueven cuando tú aprendes a dar. ¿Y por qué damos? Para que Dios quite de nosotros un Dios que se llama amor al dinero. Perdón que hable de esto, sinceramente el Señor me dijo que te diga esto. No puedes servir a Dios, dice la Biblia, con 2 dioses. O amarás a uno o aborrecerás al otro. No puedes amar a Dios y amar las riquezas. No puedes hacer eso. Entonces, ¿por qué Dios justo nos da donde más nos duele? ¿Por qué Él nos pide ayunar? ¿Por qué Él nos pide orar? ¿Por qué Él nos pide madrugar de mañana? ¿Por qué nos pide unas disciplinas tan difíciles de lograr que están matando mi carne? Porque Él quiere que seamos como Él es acá, como Cristo en la tierra. Y aprender a dar trabaja algo en nosotros: la generosidad. Yo te voy a contar mi testimonio en esta área. Yo era alguien de los que guardaba mucho el dinero y tenía mucho cuidado de él, porque justamente por lo que fui formado y todo eso, yo era de los que decía: lo primero que gano lo voy a ahorrar, y todo lo que pueda voy a invertirlo en algo, y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, porque esa era mi mentalidad en algún momento. Y yo llegué al punto donde ya ni siquiera podía dar algo a alguien, porque yo estaba con esa codicia en mi corazón, con ese engaño en mi corazón, aún sirviéndole a Dios, aún estando en su casa. Y el Señor tuvo que romperme a golpes en esa área para que yo aprenda qué significa dar. ¿Qué significa dar? Dar, ¿sabes? Es un sacrificio para muchos. Y mientras yo empecé a crecer, oraba todo, pero siempre evadía la voz de Dios que me decía: pero tienes que dar esto. Oraba de todo, creía todo menos esas palabras. Recibía todo menos justo lo que Dios me decía, que tengo que dar a alguien algo. Y decía: no, reprendo, Señor, ¿cómo es posible?
Yo era así, y te lo digo en primera persona, o sea, te lo digo así. Yo era de esas que oraba y me huía de dar. No quería, hasta en la casa yo daba lo mínimo necesario que se podía dar, lo hacía. Porque yo pensaba en mi mentalidad: no tengo que ahorrar y tengo que hacer esto y lo otro, y no puedo perder, desperdiciar nada. Una mentalidad tacaña, en otras palabras. Y Dios tuvo que trabajar eso muy fuerte en mi corazón. Y Él me dijo: tienes que empezar a diezmar. Y venía el pastor: ¿has diezmado? Y yo voy a hacerlo. Y evadía todo eso hasta que un momento dije: no, Señor, yo quiero más de ti. Y yo quiero que tú me levantes. Y no quiero que me levante el hombre, porque cuando el hombre te levanta, también el hombre te hace caer. Y yo en mi trabajo decía: Señor, yo quiero que me asciendan y que tú me sustentes. ¿Vas a dejar que el hombre te ascienda o vas a dejar que yo te ascienda? Da lo que tienes. Amén. Y poco a poco empecé con el dolor del alma al inicio, pero es tan impresionante cuando tú empiezas a dar. El Espíritu Santo te llena de generosidad. Y es tanto el amor que sientes que ya no solamente quieres dar lo que tenías que dar, sino que ahora quieres dar de más. Y ahora ya no te importa tu condición o tu comodidad o tu confort. Quieres honrar a los demás, quieres bendecir. Dice la palabra que no vamos a ser de las personas que pediremos prestado. No seremos de ellos, porque tendremos tanto que Dios te daremos a los otros. Y yo empecé a dar, no importaba, a solas le empecé a dar. Mientras más podía, en la casa faltaba, yo compro, falta esto, yo pongo esto, yo doy. Y di. Y fue al punto que mi corazón empezó a ser lleno del Espíritu Santo, y empecé a reconocer lo que se llama generosidad. Amén. Pero eso solo viene cuando tú empiezas a hacerlo. Y sucedió así. En mi trabajo vino el ascenso, vino la promoción, vino el aumento, vino todas las cosas que algún momento yo peleaba en mis fuerzas, pero el Señor me lo dio al instante. Porque Él dice: si tú ya no amas al dinero y en lo poco has sido fiel, en lo mucho te voy a poner. Dice la palabra: ¿cómo vas a ser fiel? Perdón que diga números o cantidades, pero si no eres fiel con 100 bolivianos, ¿vas a ser fiel cuando ganes 10,000 bolivianos? Sé que dicen esto siempre los pastores. He escuchado en muchas prédicas esto, pero es muy profundo. ¿Vas a ser fiel con no sé, 10 bolivianos cuando tengas 1,000 bolivianos? Hermano, no se trata de nosotros. Quien sustenta esta casa es el Señor. Tú des o no des, el Señor nos va a sustentar. Nosotros no pedimos limosnas. Dios no es un Dios que pide limosnas. Perdón si la iglesia católica te dijo: dale a Dios tus limosnas. Dios no quiere limosnas. Dios no quiere lo que te sobra. Dios quiere lo mejor de ti. Dios no quiere algo que está en tu bolsillo, las monedas de cambio. Dios no quiere eso. Dios quiere que tú realmente vivas y le des lo mejor. Amén. El dinero por sí mismo no es malo, depende de quién lo use. Pero si es así: Señor, yo quiero caminar en tus diseños, yo quiero ser próspero. Dile al Señor: yo quiero ser próspero, yo quiero que se abra esa puerta, yo quiero ser bendecido, Padre amado. Y por último, ya voy terminando, Marcos 12, de 41 al 44. Esta historia es de la viuda, igual otra viuda. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Jesús lo dijo muy claramente. No se trata del número, la cantidad, se trata del corazón. Y esta viuda no tenía nada. Tenía 2 blancas, digamos, no sé, será muy poquito. Y Jesús vio lo que estas mujeres dieron, y otra persona, y los ricos, dice que de lo que derrochaban, de lo que ganaban en sobra, lo ponían ahí en el altar, en el alfolí. Y el Señor dice: no me interesa, no me agrada sus ofrendas de ricos. Yo quiero como esta mujer lo dio todo. Amén, amén. Y quiero decirte ahora la palabra profética que Dios me dijo, que se viene, y lo digo con mucho temor de Dios. Y mi corazón no es traer ningún tipo de susceptibilidad. ¿Sabes que la información privilegiada que nosotros recibimos no viene de un partido, de un político, de algo que va a suceder? Viene de arriba.
Y el Señor me dijo, y quiero ser muy sincero en esto, que van a venir tiempos complicados sobre Bolivia, sobre La Paz. Y van a venir tiempos de sequía, como hemos aprendido hoy. Por eso estoy hablando de eso. Van a venir tiempos de sequía, donde no va a haber lluvia. Algo económico, algo va a suceder que va a romper a los que están en autoridad. Algo va a suceder que la economía de muchos va a caer, negocios se van a cerrar. Va a haber una crisis, va a haber tal vez, no sé cómo decirlo, pero algún tipo de cerco. Va a pasar algo. El Espíritu Santo me lo ha dicho. Va a suceder algo en estos meses. Y Dios me dijo, adviérteles, háblales, que los que estén conmigo, así como la casa de la viuda, el aceite y la harina no va a faltar en sus casas. No va a faltar en sus casas. No va a faltar en sus casas. Y quiero, no temor, ¿sabes? Nosotros no tenemos miedo, tenemos temor de Dios. El temor de Dios produce vida. Y esto hablo para que seamos conscientes y seamos sabios, y que podamos aprovisionarnos en lo prudencial. Que podamos ser gente prudente, no gente con miedo. Hay una diferencia. Nosotros no tenemos miedo, tenemos fe. Amén. Y algo va a pasar en estos meses. Y quiero que tú creas conmigo esta palabra, que si tú siembras, y vamos a hacer un acto profético para cerrar este día. No hemos recogido ninguna ofrenda ni diezmo hasta este momento, porque justamente hemos esperado que hagamos este acto. ¿Qué es un acto profético? Tú me dirás, ¿qué es esto? La Biblia nos enseña. Hemos hecho, es más, un acto profético cuando tú comiste el pan y el vino que tenías al inicio. Ese es un acto profético. ¿Qué significa? Tú estabas trayendo un simbolismo tal vez de algo que está sucediendo en el cielo aquí en la tierra, y tú lo estabas siendo parte de eso. Y cuando unes cielos y tierra, cuando haces lo mismo que se está haciendo en los cielos aquí en la tierra, se unen los dos y algo poderoso sucede. Cuando tú tomas el pan en ese ejemplo y el poco de vino, estás acordándote ¿de quién? Jesús, de la muerte y crucifixión y resurrección. Y cuando tú tomas, dice la palabra, que tú te haces uno con Cristo y Él uno contigo. Y está sucediendo en tu espíritu, y es real y es verdad. Ese es un acto profético. Pero ahora vamos a hacer un acto profético en base a esta palabra de la viuda. Vamos a poner el alfolí y quiero que oremos y que Dios ponga en tu corazón lo que es necesario para que tú seas sustentado en este tiempo. El Señor va a producir, el pastor lo dijo muy claro, es un tiempo de oportunidades. Espiritualmente, yo te soy muy sincero, hay algo que Dios está desatando ahora, no va a ser mañana. No, esto no viene en diferido, hermano. Esto no viene con retraso. Esto no va a ser de aquí a 2 días. Es hoy. Porque la fe es hoy. Y Dios está llamando a todos sus hijos y a todos los que creen y quieren caminar en esa prosperidad y provisión, aun cuando haya crisis económica, aun cuando vengan los golpes, aun cuando se sacudan las cosas. Yo y mi casa no mendigaremos pan, seremos provistos. Yo y mi casa. Y estoy hablando para todas esas personas que vamos a pasar, y quiero que tú lo ores en tu espíritu. Es más, cierra tus ojos y vamos a empezar a orar.